Buenas tardes. El Departamento de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras les da la más cordial bienvenida al webinario de Antropología en Honduras en su semana número 7, que se está desarrollando desde el 1 de septiembre y finalizará el 1 de diciembre con apoyo del Centro de Arte y Cultura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Soy Jonathan Espinal, estudiante de la carrera de Antropología, y tengo el inmenso placer de moderar esta actividad académica en la que participan expositores importantes profesionales nacionales e internacionales. Recordar que este evento se está transmitiendo por el Facebook del Departamento de Antropología, el Facebook Live de la Facultad de Ciencias Sociales, así como el Facebook Live del Centro de Arte y Cultura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Hoy tengo el privilegio de presentar a la antropóloga Yasmín Bautista. Ella es de nacionalidad hondureña. Actualmente es docente investigadora en UNACUR. Su último grado académico es antropóloga por la Universidad de San Carlos de Guatemala y actualmente es maestranda en Historia Social y Cultural por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Dentro de sus antecedentes laborales, ha sido consultora independiente en proyectos de investigación sobre patrimonio cultural, cultura ambiental y cultura de paz, docente en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNACUR, desde el 2012 a la actualidad. Dentro de sus antecedentes profesionales, ha sido docente investigadora en el Departamento de Ciencias Sociales del Centro Universitario Regional del Centro UNACUR, impartiendo las asignaturas de Antropología General, Historia de Honduras y Antropología Cultural. Actual coordinadora de investigación científica en UNACUR y actualmente coordinadora del Observatorio Regional de la Violencia en UNACUR. Miembro del proyecto Desigualdades Sociales y Conflictos Socioterritoriales y Medioambientales en Honduras, coordinando desde la carrera de Sociología de la UNA. De sus últimas publicaciones tiene el artículo científico sobre medicina tradicional lenca, enfermedades más comunes en aldeas de tradición lenca y plantas utilizadas en el proceso de curación, publicado en la revista de las Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el año 2019, el volumen número 5. También artículo científico, enfoque antropológico, botánico y farmacológico, revista Una Sociedad, cuarta edición, año 2019. Coautora de Percepción Ciudadana sobre Inseguridad y Victimización en Honduras, informe del 2018 publicado por el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en febrero del 2019. Próximo a publicarse el artículo Lo de colonial, pueblos originarios, luchas y resistencias, un acercamiento al contexto de Honduras. Y de sus temas de interés en investigación tenemos medicina tradicional lenca, conflictos socioterritoriales y pueblos originarios en Honduras, los ritos mortuorios en las comunidades lencas, la fotografía post-mortem en Honduras en la primera mitad del siglo XX. Es para la carrera y departamento de antropología tener el honor de presentarla y darle la más cordial bienvenida a la antropóloga Yasmín Bautista, quien nos compartirá su exposición, acercamiento y nuevas propuestas de investigación en torno a la medicina tradicional lenca. Recordarles a todos los que nos están viendo por el Facebook Live o por Zoom que pueden dejar sus comentarios en el transcurso que la exposición se vaya dando para que al final la antropóloga pueda contestar. Sin más preámbulo, le cedo la palabra y bienvenida a la antropóloga Yasmín Bautista. Buenas tardes. De antemano, muchísimas gracias por permitirme compartir este espacio con ustedes, un espacio oportuno para el intercambio de ideas y para abonar al debate en torno a nuestro campo del conocimiento, que es afortunadamente la antropología. Agradezco al Departamento de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales por generar este seminario que seguro será de gran utilidad para quienes estamos interesados en la investigación antropológica en nuestro país y más allá de nuestras fronteras. La ponencia que traigo para compartir el día de hoy lleva por nombre
acercamiento y nuevas propuestas de investigación en torno a la medicina tradicional lenca. En el año 2012 tuve mi primera aproximación de estudio con la cultura lenca. A partir de esa fecha me interesé por un estudio profundo de esta cultura, o más bien por algunos aspectos fundamentales dentro de su esfera sociocultural, como la medicina tradicional, los conflictos socioterritoriales y los rituales fúnebres dentro de las comunidades lencas. El día de hoy les platicaré en líneas bastante generales sobre mi experiencia estudiando la medicina tradicional lenca, tema que ha sido de mi interés desde hace aproximadamente 4 años. Iniciaremos con algunas apreciaciones generales en torno a la medicina tradicional lenca desde el mirador antropológico. La medicina tradicional es parte sustancial en cualquier población del mundo. Todas las comunidades desarrollan mecanismos para curarse. Estas prácticas van de la mano con un aspecto meramente empírico, sistemas ideológicos y aspectos mágicos religiosos fundamentales para explicar las causas de las afecciones e indicar los procesos de cura y prevención de las distintas enfermedades. Lo anterior indudablemente tiene que ver de manera directa con la cosmología. En el caso específico de las comunidades indígenas, la curación a través de plantas es parte fundamental de las tradiciones, parte fundamental de la cultura, del etos de esas comunidades. Es parte fundamental de esa tradición que, como lo refería Thompson, es un esquema interpretativo, una estructura para comprender el mundo. La medicina tradicional ha sido ampliamente estudiada en el área mesoamericana y sus fronteras, siendo México uno de los países con más investigaciones en torno al tema, la mayoría probablemente desde el mirador antropológico. Las fuentes historiográficas hacen referencia a prestigiosos investigadores que dedicaron y continúan dedicando su vida profesional al estudio de este campo, hoy conocido en antropología como etnomedicina. Entre ellos voy a mencionar algunos que he leído recientemente, como Gonzalo Aguirre Beltrán, un médico y antropólogo mexicano que ha dado significativos aportes para el abordaje de esta temática. En décadas más recientes también Antonella Fagetti, que desde una visión antropológica ha realizado aportes significativos ante preguntas inquietantes sobre los fundamentos de la medicina tradicional. Esta autora conceptualiza de una forma bastante sencilla la medicina tradicional. Desde una óptica bastante general, le apunta a la medicina tradicional como esa parte que le ha permitido a la humanidad sobrevivir y enfrentar lo que desde siempre ha amenazado la integridad física, emocional y espiritual del ser humano. Nos referimos a el infortunio, la enfermedad y la muerte misma. Si asumimos que la medicina ancestral se compone en gran medida de elementos mágicos religiosos, fielmente arraigados a su marco ideológico, se deberá profundizar evidentemente en este aspecto. Para lograrlo recurrimos a estudios que profundizan en estos elementos intangibles que finalmente son los que determinan y dan sentido a estas prácticas culturales. Para analizar específicamente el tema de los rituales en el campo más general, se vuelve necesario recurrir a los textos que ofrece Mircea Eliade, uno de los grandes pensadores del siglo XX junto a Karl Kerenyi,
Eliade explica en sus textos el mito del eterno retorno y lo sagrado y lo profano, el proceso de desacralización de lo religioso que se empieza a dar en la modernidad, así como una explicación amplia sobre lo sagrado no como algo irracional, sino como algo que se manifiesta en una instancia consciente y física. En esta misma línea también encontramos a Richard Adams, que para 1952 realiza un valioso aporte con un texto que creo todos estamos familiarizados con él, o la mayoría. El texto se llama Un análisis de las creencias y prácticas médicas en un pueblo indígena de Guatemala, ya una realidad mucho más próxima a la nuestra. Y esa realidad nuestra es a la que queremos llegar a través de esta ponencia. El contexto Honduras, la medicina tradicional lenca en Honduras. ¿Quiénes son los lencas? Pues es una pregunta bastante recurrente en nuestro campo. Los lencas habitaban el centro y parte del sur de Honduras y el suroeste de El Salvador en el siglo XVI. Colindaban por el norte, el oeste y el sur con grupos mesoamericanos mayas, propiamente dicho, chortí, mayas pipiles, pocomán mayas, chorotegas, en tanto que al este sus vecinos no eran precisamente mesoamericanos, sino que eran tolupanes, jicaques, mayas, sumos y cacaóperas, entre otros. Esto nos lo dice Annette Chapman. La medicina tradicional lenca en nuestro país ha sido abordada desde las perspectivas antropológicas, diría yo, en la mayoría de los casos. Si nos vamos a fuentes historiográficas, nos encontramos en un primer momento y como principal referente con los documentos de Anne Chapman. Los textos de Chapman son indiscutiblemente un punto de partida para profundizar en los estudios sobre la cultura lenca. Chapman nos ayuda a situar a los lencas en contextos geográficos, históricos y culturales, ahondando obviamente en aspectos esenciales de su cultura. También es necesario, sumamente necesario, valorar los aportes del doctor Jorge Federico Travieso, quien a mi juicio es uno de los investigadores más involucrados en las últimas décadas en el estudio de la cultura lenca. Además, vale la pena mencionar que a mí me parece un dato muy interesante, cómo en lo extenso del trabajo del doctor Travieso se reivindica la imagen como fuente histórica. Basta con ver una fotografía de su amplia colección para sentirnos en sintonía con la cultura lenca y también para visualizar la dedicación, la devoción y el profesionalismo con el que el doctor Travieso ha realizado sus investigaciones durante décadas sobre esta cultura. También menciono los aportes de las antropólogas Silvia González y Carmen Julia Fajardo, quienes recientemente publicaron un texto muy interesante sobre caracterización de prácticas terapéuticas y alimentarias tradicionales en comunidades lencas y chortís, dándonos un enfoque intercultural de la salud. Finalmente, también quiero mencionar a Atanasio Herranz, que desde otro campo del conocimiento nos proporciona insumos necesarios e interesantes para el abordaje de esta temática. Y en esta misma línea también encontramos a Paul House, que al momento de estudiar la medicina tradicional, pues sus textos se vuelven un
un especial referente, sobre todo si nos enfocamos en la parte etnobotánica, en la parte de las plantas, que más adelante lo vamos a ver ya como una subcategoría de análisis. Hasta el día de hoy, mi acercamiento con la medicina tradicional lenca me ha llevado a no pasa la presentación, no sé si me pueden ayudar. Si quiere, trate de salir de compartir pantalla y vuelva a compartir pantalla, Yasmin. Perfecto. Ahí está, ya. Bien, repito, hasta el día de hoy mi acercamiento con la cultura lenca me ha llevado a algunos puntos reflexivos, no concluyentes todavía, que me han permitido identificar algunas subcategorías de análisis que para mí son fundamentales al momento de profundizar en el tema de la medicina tradicional lenca. Entre estas subcategorías de análisis menciono en primer lugar el uso cultural de las plantas medicinales. Con esto me refiero a el uso y la utilidad que cada planta medicinal tiene en un contexto geográfico y culturalmente determinado. Una misma planta puede curar distintas enfermedades dependiendo la comunidad. Una misma planta puede cumplir funciones muy distintas de una comunidad a otra. Esto se debe probablemente a causas medioambientales, cambio climático, pero también a aspectos de la identidad local y, ¿por qué no?, también a aspectos específicos de las trayectorias de cada curandero o de cada sanador, que trayectoria es una categoría que vamos a compartir más adelante. Acá en la imagen tenemos a don Sergio Ventura, que es un curandero de la comunidad de Opalaca en el municipio de Santa Elena, departamento de La Paz. Luego tenemos como otra subcategoría de análisis los rituales de sanación. Para analizar esta subcategoría debemos partir de una pregunta clave: ¿qué es un ritual? Siguiendo la línea de Thomas Burfield, en un sentido bastante amplio, él define el ritual no como un tipo determinado de hecho, sino como un aspecto expresivo de toda actividad humana. Y es que en la medida en que transmite mensajes acerca del estatus social y cultural de los individuos, cualquier acción humana puede tener una dimensión ritual. Si una acción transmite un mensaje que tiene que ver directamente con ese estatus cultural que se ha aprendido y compartido a través de un proceso de socialización, esa acción puede convertirse perfectamente en una acción ritual. También Xenia Sidorova, siguiendo un poco la línea turneriana, nos habla específicamente de lo que es el ritual de sanación o los rituales curativos. Esta autora hace referencia al ritual de sanación como la necesidad y la capacidad de establecer la comunicación con los seres trascendentales, en este caso espíritus de los muertos, demonios, deidades, etc. En el caso específico del ritual lenca, según el antropólogo Jorge Federico Travieso, este ritual no cae en un reduccionismo físico, ya que los curanderos no están enfocados únicamente en la curación del cuerpo, sino más bien en otros aspectos o en otras dimensiones, puesto que la enfermedad lo que está indicando es que hay un profundo desbalance en la dimensión espiritual.
Por tanto, el ritual de sanación se encamina a devolver ese equilibrio al cuerpo y por tanto al universo mismo. Dentro de esta subcategoría de análisis va un aspecto muy importante que yo quise tomar como categoría independiente porque considero, luego de leer algunos textos, sobre todo el de Atanasio Renz, considero que se le debe dar un tratamiento especial y profundo. Y esa subcategoría de análisis que tomé precisamente de esta es el discurso de sanación. A mí me parece sumamente importante profundizar en los discursos de sanación dentro de los rituales lencas. Dentro de los lencas, siempre siguiendo al antropólogo Jorge Federico Travieso, los rituales lencas son una estructura muy poética y muy formal que tiene que ver o que está vinculada directamente con tradiciones antiguas. Nos referimos entonces a todo aquello que se transmite a través de la palabra durante el ritual, con la intención de entablar comunicación con lo intangible. Obviamente nos estamos refiriendo a un lenguaje muy particular, tanto en su forma como en su significado. Y nos estamos refiriendo también a un discurso con un peso metafórico y semántico muy significativo. Luego tenemos otra subcategoría de análisis muy interesante, sobre todo si consideramos las coyunturas que actualmente estamos viviendo. Me refiero específicamente a los elementos materiales utilizados en el proceso de curación. Evidentemente se han incorporado nuevos materiales, la mayoría propios de la medicina moderna, entre ellos alcohol, agua florida, éter, algodón. Muchos curanderos, curanderas ya pueden inyectar, utilizan la jeringa. La pregunta recurrente acá es, ¿eso es bueno o es malo? ¿Hasta qué punto estos nuevos elementos que se incorporan pueden llegar a desnaturalizar una práctica tradicional? Mi respuesta es siempre la misma. No se trata de atrincherarnos a los cambios. No se trata de que los pueblos originarios se atrincheren a los cambios. Las sociedades no son portadoras de patrones fijos, son contextos dinámicos en los que ocurren relaciones dialécticas. La modernidad continuará tocando a nuestras puertas. Los bienes globales seguirán llegando a todos los rincones del mundo. El detalle es permitir que sean los pueblos, los mismos pueblos originarios, quienes repiensen y resignifiquen su cultura. De eso trata precisamente la propuesta epistemológica de la decolonialidad, el famoso giro decolonial que propone que sean los pueblos originarios quienes repiensen sus culturas y que sean estos mismos pueblos originarios quienes decidan qué lectura, qué significado dar a estos nuevos elementos. El alcohol va a llegar a las comunidades indígenas, las jeringas, el éter, el agua florida y otros elementos de la medicina moderna. El detalle es qué significado y qué lectura van a dar ellos de esos elementos. Probablemente el alcohol no tenga el mismo significado para ellos, para nosotros. Por eso creo que se lee desde varias posturas críticas y esto me parece muy interesante, y es que no ha existido, no existe, ni existirá nunca una cultura global única. Estamos ante la consolidación de una matriz civilizadora. Es la modernidad que se actualiza y se diversifica
en cada punto del planeta, respondiendo a un proceso histórico particular. Como lo decía anteriormente, estos elementos nuevos van a llegar como símbolo de modernidad, pero esa matriz civilizadora que es la modernidad se va a actualizar y se va a diversificar dependiendo la cultura local y dependiendo sobre todo el proceso histórico que cada grupo, que cada pueblo originario tenga. Muchos hacen referencia a la tradición cuando abordan estos temas o cuando hacen preguntas relacionadas con este tema. ¿Qué pasa con la tradición? Lo que pasa es que la tradición misma no es algo, no es una atadura inamovible, no es algo estático. Martha Blanche, por ejemplo, ve la tradición precisamente como un activo mecanismo de selección e invención que un grupo social hace al reinterpretar determinados aspectos de su pasado. ¿Para qué? Para legitimar su presente. De esta manera, el pasado inevitablemente está construido y resignificado desde el presente. Ahí tenemos la farmacia de don Sergio Ventura en la comunidad de Opalaca, siempre en el departamento de Santa Elena, en el municipio, perdón, de Santa Elena, en el departamento de La Paz. En su farmacia pues ya se pueden ver muchos elementos de la medicina moderna, incluso él tiene algunos certificados, algunos diplomas de capacitaciones que ha recibido con diferentes organizaciones, con la Iglesia Católica y con la región sanitaria de su municipio. Siempre dentro de estas subcategorías que he identificado, no puedo pasar por alto el papel del curandero dentro de la comunidad. El curandero como agente terapéutico tiene la competencia cultural para desarrollar acciones simbólicas que tienen sentido para el enfermo, para su familia y para la comunidad. A través de un marco ritual, este marco provee el escenario para el logro de estructuras únicas de experiencia. Esto lo dijo Turner en 1980. Y precisamente, hablando un poquito desde mi experiencia, dentro de las comunidades visitadas, el médico popular posee competencias culturales para llevar a cabo las acciones simbólicas que deberán en todo momento ser comprendidas primero por el enfermo, por la comunidad, por la familia del enfermo. Esto se da mediante el marco de ritos y creencias que rige a la comunidad. Todo lo anterior es parte sustancial dentro de la medicina tradicional lenca. Estas prácticas y usos se han mantenido vigentes y continúan siendo funcionales, convirtiéndose en muchos casos en el único medio de curación que poseen dentro de la localidad. No obstante, hay que considerar algo muy importante, y es que estas prácticas son adaptativas a los contextos espacio-temporales. Por lo tanto, están sujetas a cambios productos de los procesos que trae consigo la globalización. Y hablando de globalización y hablando de estos procesos de cambio, vale la pena referirnos al proceso de sincretismo que estas prácticas tradicionales han experimentado desde el periodo colonial hasta décadas recientes. Actualmente hay una estrecha relación entre el modelo médico tradicional y otras prácticas médicas propuestas por la modernidad. Como lo afirma Carlos Solar Luque, especialista en antropología médica, refiriéndose a estos sistemas tradicionales de salud, en la mayor parte de las sociedades actuales, estos sistemas son plurales, es decir, están formados por varios modelos médicos
que pueden interactuar y complementarse armónicamente, o por el contrario, competir y mantener relaciones de exclusión y subordinación, que es probablemente un poco lo que pasa en nuestro país y en nuestra realidad. Acá vemos una interesante fotografía en la presentación. Me llama muchísimo la atención, más que la botella con Drago, un elemento que aparece al fondo de la fotografía. No sé si lo logran ver, pero al fondo de la fotografía, y hablando de sincretismo, aparece una figura un tanto borrosa de San Simón, lo llaman en esta comunidad de Opalaca, pero es más conocido en el resto de Mesoamérica, especialmente en Guatemala, como Mashimón. Muchos lo llaman el santo pagano, el santo vicioso o la deidad viciosa de Mesoamérica. Me llamó mucho la atención ver a don Maximón en pleno territorio lenca. Y me llamó poderosamente la atención porque no lo había encontrado en ninguna otra comunidad de las que he visitado, solamente en esa, tal cual Mashimón, con su puro y con su botella de licor a un lado, como un referente de los curanderos y médicos. Esto habla también del proceso de mesoamericanización que se dio con las comunidades lencas. Por otro lado, el proceso de preparación de la medicina tradicional ha cambiado significativamente con el transcurrir de los años. La utilización de nuevas plantas, nuevas técnicas empleadas en el proceso de preparación y el uso de otros productos también dan como resultado, en la mayoría de los casos, una medicina que, si bien sigue siendo tradicional, porque sigue siendo tradicional, representa finalmente un producto cargado de sincretismo en todos los sentidos. En las comunidades lencas con las que he tenido cercanía hasta el momento, la medicina tradicional se ha transmitido de generación en generación a través de la tradición oral, prácticas y usos como un ejercicio de procedimientos curativos mediante el empleo de plantas y rituales. Por tanto, es también, sin lugar a duda, un sistema, como dije anteriormente, un sistema abstracto de conocimiento mágico religioso que está fielmente arraigado a el marco ideológico de estas comunidades, fielmente arraigado a la religiosidad popular de estas comunidades. Y algo bien interesante acá es que la vía materna ha sido y sigue siendo uno de los principales canales para la reproducción cultural. La mayoría de curanderos y curanderas afirman que sus conocimientos sobre medicina tradicional fueron transmitidos por medio de sus madres y abuelas, quienes a su vez, en la mayoría de los casos, también se desempeñaban y se desempeñan hasta donde se les permite como parteras. Pero además de ese conocimiento transmitido, hay algo que va más allá de la identificación de plantas medicinales y su preparación. En la fotografía tenemos a doña Hilaria con su nieto Wilson. Según doña Hilaria, pues el niño, su nieto, es quien seguirá con los conocimientos y con la noble labor de curar la comunidad. Hasta el momento me he limitado a utilizar el término curandero, que según Atanasio Herranz es el más común entre los mestizos. El mismo Atanasio, quien hace una tipología muy interesante sobre los expertos en sanar. En este punto cobran mayor relevancia las subcategorías de las que hablé anteriormente, los rituales de sanación, el discurso de sanación. Curandero es probablemente el término más utilizado en toda el área rural de Honduras, independientemente de que sean comunidades indígenas o no.
Estas personas expertas en el conocimiento de plantas medicinales y remedios de origen animal también diagnostican y dan tratamiento oportuno a las distintas enfermedades. Richard Adams, en la década de los 50, describió al curandero, además de todo lo anterior, como una persona que curaba enfermedades con técnicas místicas. Si nos adentramos en las comunidades indígenas, en este caso específico, las comunidades lencas, nos encontramos con una esfera mucho más amplia y mucho más compleja en lo que respecta a sanar el cuerpo, a sanar la mente, el espíritu y también las personas que intervienen en este proceso. Pues precisamente ya no se trata únicamente de sanar el cuerpo, sino de un enfoque mucho más holístico que involucra cuerpo, mente y espíritu. Se vuelve necesario hacer referencia a personas que van más allá de las prácticas curanderiles. Entre ellos, lo menciona Atanasio, lo menciona el doctor Travieso. Entre ellos encontramos figuras como la personita o tata, el rezador, el tamatino, el saurín o saurina, el copalero, el humador y las curanderas. Todos tienen el propósito de sanar el cuerpo, de sanar el alma, de sanar la mente, de sanar el espíritu. Y es aquí precisamente donde nos encontramos con ese aspecto que va más allá y que mencioné al inicio de este planteamiento. Se trata del don de la sanación. Ese don es evidentemente algo que trasciende a cualquier conocimiento transferido y se vincula evidentemente con el mundo de los espíritus. Por tanto, vale la pena y es necesario hacer esa distinción entre el conocimiento transferido y el don. El don como ese profundo compromiso existencial que se debe cumplir. La cultura médica que cobra vigencia en las comunidades lencas nos permite visualizar elementos importantes que entran en juego al momento de referirnos a esta práctica. Partimos del elemento humano representado en la figura del curandero, que es quien a la vez posee el don de la sanación, siendo precisamente esta virtud la que le permite crear procedimientos de diagnóstico e identificar los recursos materiales y simbólicos para realizar el proceso de curación. En otras palabras, no basta con identificar las plantas medicinales, no basta con aprender a prepararlas. La persona que vaya a ser curador, que vaya a ser sanador, que vaya a ser curandero o cualquiera de las otras figuras que mencioné anteriormente, debe antes que nada poseer el don de la sanación, que probablemente tiene que ver con una conexión especial, una conexión personal con el mundo de los espíritus, que puede manifestarse de diferentes formas y puede llegar ese don en diferentes momentos de su vida y a través de diferentes canales. En el título de mi presentación también hacía referencia a las nuevas propuestas de investigación en torno a la medicina tradicional lenca. Esto de las nuevas propuestas tiene que ver con algunas ideas que yo he ido documentando y con algunas propuestas que me parece a futuro sería muy interesante profundizar. En primer lugar, tenemos enfoques interdisciplinarios. Es tan importante apostarle a estos enfoques interdisciplinarios. Poco a poco se va abriendo el abanico
en torno a las investigaciones que tienen que ver directamente con la medicina tradicional en nuestro país. Ya se registran algunas aproximaciones a estudios interdisciplinarios que abordan el tema desde distintos enfoques. Y ese es precisamente uno de los principales retos: hermanarnos entre ciencias. En el caso de las ciencias sociales, buscar núcleos conceptuales comunes, sin dejar al lado la naturaleza de nuestra ciencia antropológica, ver los contextos y los fenómenos también desde otras ópticas, y por qué no hermanarnos también de una manera regional para realizar propuestas innovadoras. En el año 2019, Atanasio Herranz publicó un texto muy interesante, se llama Mitos, Creencias y Medicina Popular en un pueblo del área lenca de Honduras. Leyendo y releyendo este texto me doy cuenta que el libro nos deja muchas puertas abiertas para continuar investigando, por ejemplo, desde la antropología lingüística, ahondar, profundizar en lo que es el discurso de sanación, cómo ha cambiado el discurso de sanación. No es lo mismo escuchar a un curandero o a un sanador de 90 años durante el ritual de sanación que escuchar a un curandero de 25 o 30 años. ¿Cómo ha cambiado ese discurso de sanación? ¿Por qué ha cambiado ese discurso de sanación? Seguir esas trayectorias desde la antropología lingüística me parece muy interesante y me parece necesario para ir armando una esfera mucho más global, una esfera mucho más completa en lo que a estudios sobre medicina tradicional lenca se refiere. En mi caso, desde hace aproximadamente 1 año y medio, me he interesado o me he planteado más bien la posibilidad de estudiar la medicina tradicional lenca desde una visión etnohistórica. Esto a raíz de que actualmente curso mi maestría en Historia Social y Cultural, convirtiéndose en un espacio oportuno para plantear el tema desde un enfoque diferente a lo que había venido trabajando. Según la observación documental que he realizado hasta el momento y basándome en algunas conversaciones que he tenido con antropólogas y antropólogos hondureños, me dicen que la medicina tradicional lenca en Honduras ha sido poco estudiada, considerando la importancia que ésta tiene en el campo cultural. Y la medicina tradicional lenca, desde una visión 100% etnohistórica, ha sido también escasamente estudiada. Cuesta mucho encontrar fuentes historiográficas en donde se aborde la medicina tradicional desde una perspectiva 100% etnohistórica. La medicina tradicional lenca es un tema que en un primer momento visualicé desde la sensibilidad antropológica, ya que estoy planteando un estudio que abordará los patrones que se mantienen en torno al proceso de curación dentro de la medicina lenca, pero también el abordaje de aquellos elementos que han sufrido cambios producto de la difusión y la invención independiente que provoca la modernidad. Por otro lado, también se vuelve necesario introducir un enfoque diacrónico generacional que permitirá el abordaje histórico de cada una de las unidades de análisis que propone la investigación. Ese enfoque interdisciplinario, en donde interactúan la antropología y la historia, nos permite plantear una propuesta de investigación desde el paradigma de la etnohistoria como ciencia y como práctica académica. El reto de investigación en el que actualmente estoy enfocada toma como punto de partida la medicina tradicional lenca desde o dentro de esa esfera. El tema particular se inclina hacia un análisis comparativo
de 3 generaciones de curanderos en torno a indicadores que determinan el cambio, la difusión e innovación en los procesos de sanación. Uso cultural de las plantas, rituales de sanación, discursos de sanación y elementos utilizados en los procesos de curación. Todavía me falta delimitar, y estoy trabajando en eso, la dimensión temporal, que es fundamental para un enfoque etnohistórico. También recientemente platicaba con el doctor José Hernández del Colegio de Michoacán y él me compartía un poco cómo están abordando el tema de la medicina tradicional lenca desde nuevos enfoques y me llamó poderosamente la atención hacer estudios desde la categoría de trayectorias, hacer un estudio desde las trayectorias de los curanderos y curanderas. Evidentemente estamos tomando prestada una categoría de la geografía humana. Nos referimos aquí a de quienes recibieron influencia desde su infancia de manera tácita, explícita y hasta de manera inconsciente e involuntaria los curanderos y curanderas. Y también de otras experiencias de su vida o cómo otras experiencias de su vida contribuyeron en su formación como practicantes de la medicina tradicional. Luego, esas trayectorias de vida individual nos dan pautas para pensar en una trayectoria general de la medicina. Y es en esas trayectorias generales donde podemos ubicar tanto espacio como épocas. Por ejemplo, en este momento, según versión de algunos curanderos y curanderas, no pueden alejarse mucho de sus casas o de sus solares para la recolección de plantas por problemas de inseguridad. Por tanto, en este tiempo histórico de inseguridad que vive nuestro país, se modifican los espacios para la extracción o recolección de ciertas plantas, pero se activan otros espacios. Podríamos pensar que algunos conceptos que combinen tiempo histórico y espacio social pueden ser la clave, por ejemplo, para poner a dialogar la historia y la antropología. Algunas personas probablemente piensan que en las comunidades indígenas, en las regiones donde habitan los pueblos originarios, el tema de la inseguridad no llega, no permea, pero realmente se vive el clima de inseguridad, se siente la inseguridad en las comunidades indígenas. Basta con revisar los datos que ofrece el Observatorio Nacional de la Violencia de la UNA, en donde aparecen departamentos con alto componente indígena como La Paz, como Intibucá, aparecen con altos índices de muertes violentas. Entonces, la inseguridad es algo que ha llegado hasta las comunidades indígenas y vemos con este ejemplo que planteé anteriormente cómo ese clima de inseguridad permea o perfora el telón cultural en este sentido, provocando en las comunidades que se activen otros espacios. En este caso especial, para la recolección o extracción de plantas medicinales. Se trata entonces de echar un vistazo a la trayectoria que ha seguido la medicina tradicional lenca, en qué espacios geográficos y en qué tiempo histórico, en diferentes escalas, la escala local, la escala regional y la escala nacional. El documento que publicó el Departamento de Antropología también me parece sumamente importante. Creo que vale la pena continuar en esa línea de la medicina tradicional, vinculándola con la alimentación.
Y por otro lado, pues continuar también con esos extraordinarios estudios que ha realizado Jorge Federico Travieso, en donde se reivindica, como lo dije anteriormente, el papel de la imagen como fuente histórica. Creo que ya estoy corta de tiempo, así que pasamos a las conclusiones. Como primera conclusión, creo que es necesario continuar documentando y difundiendo los usos y prácticas en torno a la medicina tradicional lenca, profundizando en los elementos ancestrales que aún se mantienen y haciendo énfasis en los cambios que se han producido. La medicina tradicional lenca continúa vigente en nuestro país, pasando por procesos de resignificación que a su vez generan nuevos núcleos culturales, en donde se construyen imaginarios, trayectorias e identidades locales. Si bien en la práctica de la medicina tradicional lenca se reconoce una indiscutible profundidad histórica ancestral, no se puede pasar por alto que en la actualidad también deja ver muchos componentes que se han adherido a partir de procesos de difusión y sincretismo visibles en elementos específicos como las imágenes y los discursos de sanación. Aún así, estas prácticas han perdurado, gozando de aceptación colectiva dentro de las comunidades y convirtiéndose en un referente identitario que, guardando su ancestralidad, entra en la circularidad dinámica de la propia tradición. Reconocer la medicina tradicional lenca y junto con ella muchos otros conocimientos olvidados y negados por la matriz colonial es fundamental para contribuir de manera directa a que muchos saberes dialoguen de forma horizontal entre sí. Como lo diría Escobar, en un panorama plural de formas de conocimiento. Y finalmente, con esto ya concluyo, es necesario abordar la temática de la medicina tradicional lenca desde enfoques interdisciplinarios y desde distintas ramas de la antropología. Una visión desde la antropología lingüística que aborde a profundidad la carga semántica del discurso de sanación. Un enfoque desde la antropología política para ahondar en el papel de la medicina tradicional desde el giro decolonial, así como el papel del Estado, que se encuentra muy lejos física y políticamente de estas localidades. Y por qué no, un estudio desde la antropología de género que enfatice en el papel de las curanderas, parteras, sanadoras, que día a día contribuyen de manera directa a dilatar la vida desde diferentes dimensiones. Muchas gracias. Gracias, antropóloga Yasmín Bautista. Así brevemente vamos a dar lectura a las preguntas, son muchas, pero vamos a resumir. Pero las preguntas van a hacérsele llegar a usted para que en futuras presentaciones usted aborde y tome en consideración los comentarios. La pregunta va: ¿qué significado tiene la medicina tradicional lenca en poblaciones actuales? ¿Existe un mayor uso de esta en relación a la medicina occidental? Sí, definitivamente. Incluso hace poco hicimos un diagnóstico con la Dirección de Vinculación de la universidad. El diagnóstico iba encaminado a identificar qué tanto se está utilizando la medicina tradicional en el contexto COVID-19. Y las respuestas fueron bastante claras y precisas. Las personas en las comunidades siguen prefiriendo la medicina tradicional. Eso en algunos casos. En otros casos también tenemos que considerar lo que dije hace poco. El Estado está muy lejos de estas comunidades. Se habla de, por ejemplo, negarles a las parteras ejercer su oficio que han venido realizando desde hace tiempo, pero resulta que se les niega a las parteras asistir a un parto, pero no construyen un hospital materno infantil cerca de las comunidades o no construyen una clínica comunitaria o un centro de salud. En términos generales y basándome en mi experiencia, la medicina tradicional sigue vigente y en los pueblos originarios las personas siguen prefiriendo la medicina tradicional a la medicina moderna.
Bien, esta pregunta ha sido recurrente. La siguiente es, ¿qué se puede encontrar en las normas que impone la CESAL limitando el trabajo de los chamanes, curanderos y parteras? ¿Y cuál es el impacto de estas normas sobre las prácticas culturales? Pues la respuesta tiene mucho que ver con lo que hablé anteriormente. En Honduras yo creo que el tema ahorita recurrente y que personalmente he detectado es el tema de las parteras. Pero también, además del tema de las parteras, el hecho de no llevar a la práctica la pluralidad de espacios y la diversidad de discursos que tenemos en torno a la medicina. En ningún hospital, creo, en ningún hospital público ni privado de Honduras se permiten, por ejemplo, las prácticas chamanísticas, no se permiten, por ejemplo, las prácticas de limpias, algo que se intentó hace poco en Guatemala, lastimosamente no se permitió que avanzara, pero aquí en Honduras creo que sí tenemos grandes obstáculos en torno a eso. Entonces, ¿la medicina dentro de la cultura lenca la utilizan solo los brujos? Preguntan. No, claro que no. Yo hablé de varias categorías, sí, el brujo está dentro de esas categorías. Yo me centré más en el curandero. Hay varias categorías. Yo recomiendo leer el texto de Atanasio Herranz, también leer los textos de Jorge Federico Travieso, quienes profundizan en estas categorías. ¿Qué es un rezador? ¿Qué es un curandero? ¿Qué es un brujo? ¿Qué es un tamatín? Cada uno de ellos tiene funciones específicas y la mayoría pues van encaminadas a devolver equilibrio, a devolver el equilibrio al universo. Bien, muchas gracias, antropóloga. También hay comentarios de felicitaciones. La están mirando desde Guatemala, desde la zona de Occidente. La están mirando también estudiantes de la carrera de antropología y público en general. La están felicitando y están compartiendo y comentando que es una excelente presentación. De parte del Departamento y Carrera de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales, en conjunto con el Centro de Arte y Cultura, le damos la más gracias por la participación en esta actividad que posiblemente va a ayudar a contribuir en las experiencias en torno a la medicina tradicional lenca. Y de antemano, a todas las personas que nos están viendo, las actividades continúan la otra semana. Están pendientes los martes y jueves con este webinario que es coordinado por el Departamento y Carrera de Antropología. Muchas gracias. Muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias a la carrera de antropología, al departamento de antropología, a la doctora Carmen Julia Fajardo. Muchas gracias por la oportunidad y gracias a todas las personas que se conectaron y que compartieron este espacio.